Hola a todos chicos, muchas gracias por venir de nuevo a la serie Hablando con Expertos. Hoy tenemos la dicha de hacer una entrevista a Alejandra. Ella es graduada en Historia con la especialidad en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, también por la misma universidad. Doctoranda en Ciencias de las Religiones, con una tesis titulada La identificación de los muertos con Osiris durante el Egipto tolemaico, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener el placer de escucharla. También es miembro del proyecto C2, que trabaja en Luxor, en Egipto, y además ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Chicago en 2019 y bueno, pues también participa en múltiples congresos nacionales e internacionales y también tiene publicaciones en revistas científicas y además de esto también se dedica a la divulgación en su canal de YouTube Historia en 5 minutos que podéis visitar. Tenéis el link y el enlace por todas partes en el título, en la descripción y en todas partes. Así que no dudéis en ir y aprender también con ella. Muchísimas gracias por participar en esta serie, Alejandra. Nada, muchísimas gracias a ti, Laura. Es un placer estar aquí y muchísimas felicidades por tu canal, que es estupendo. Muchas gracias igualmente por el tuyo. Pues hoy queríamos hablar un poquito de lo que estás haciendo en tu tesis doctoral, que bueno, un poco para todo el público, para que lo podamos entender. Me parece un tema muy interesante, entonces si te parece bien voy a proceder a algunas preguntas. Adelante, dale ahí. Vamos con ello. Pues lo primero que me gustaría preguntarte es cuál es el periodo que abarca tu tesis doctoral y por qué elegiste este periodo. Bueno, a ver, pues eso es una pregunta interesante. El periodo que abarca mi tesis doctoral es el periodo tolemaico, que es un periodo que a veces pues se olvida mucho porque ya es un periodo muy tardío. Realmente en la egiptología tradicionalmente y actualmente lo que más se estudia al final es el Reino Nuevo porque al final es el periodo que más cosas tiene y que, bueno, también tiene como más emoción, ¿no? A la hora de investigar. Y bueno, el periodo al que yo me dedico es al final el periodo que abarca desde que llega Alejandro a Egipto, Alejandro Magno más o menos, hasta que muere Cleopatra. Ese es el periodo tolemaico. Entonces es desde que Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro, se hace con el poder, que tradicionalmente pues se suele fechar en el 305 a.C., que es cuando Ptolomeo I ya se hace con el control total, hasta que Egipto lamentablemente se convierte en una provincia romana tras la batalla de Actium que Cleopatra pierde y Marco Antonio también frente a Augusto. Entonces pasa a ser una provincia romana y termina. Entonces estamos hablando entre el 305 a.C. al 30 a.C. Esos son casi 300 años. Ese es el periodo que ocupa mi tesis doctoral. Ahora, ¿por qué elegí esto? Pues muy interesante la pregunta, la verdad. Realmente yo antes quería dedicarme al tema de la literatura en el Reino Medio, que fue de hecho mi trabajo de fin de grado, fue sobre el miedo en la literatura egipcia. Entonces yo estaba a tope con la literatura egipcia, me encanta, me parece apasionante, pero ¿qué pasó en el máster? Que me empezó a interesar pues mucho más el dios Osiris, me empezó a interesar más el mundo griego, me pareció súper interesante todo el tema de la mitología griega y tal. Entonces yo quería hacer un estudio comparativo realmente de las dos mitologías, o sea, un poco cómo funcionan, cómo operan, porque luego en las fuentes griegas pues se comparan mucho a los griegos y a los egipcios, pero realmente luego cuando me lo planteé, dije, a ver, pero si es que esto es mucho más sencillo de lo que lo quiero hacer. O sea, lo que tiene más sentido es que yo me dedique a un periodo en el que las dos culturas han convivido y se han encontrado. Y ese es el periodo tolemaico, porque al fin y al cabo es un periodo en el que se encuentran las dos culturas, tanto la griega como la egipcia, y conviven y pues se genera ahí algo interesante, que es de lo que vamos a hablar hoy. Me parece fascinante. No es muy mediático, creo que los medios de comunicación no le dan mucho bombo al periodo tolemaico, más que nada porque siempre hablan de lo mismo, Tutankamón y Ramsés II prácticamente, pero me parece fascinante. Me gustaría ahora preguntarte o pedirte que nos expliques un poco cuál es la diferencia entre el concepto de hibridación cultural y el sincretismo. Vale, pues a ver, realmente, claro, normalmente cuando manejamos la literatura,
estamos más acostumbrados a leer el concepto de sincretismo. Entonces, ¿el sincretismo qué implica? El sincretismo implica el predominio de una cultura sobre la otra, es decir, una imposición, ¿no? Mientras que el hibridismo es un periodo que quizá está más extendido a lo largo del tiempo, o sea, es algo que se da más a lo largo del tiempo, quiero decir, o sea, que no es una imposición de una cultura sobre la otra, sino que es que dos culturas se van conociendo, van congeniando y entonces van haciendo pues una especie de remix, ¿no? Como cuando uno mete todos los ingredientes en una batidora y los mezcla, pues algo así, pero a nivel cultural, ¿no? Pues eso la propia palabra lo indica. Es una mezcla entre ambas culturas y por lo tanto no hay un predominio de una sobre la otra, sino que es algo mucho más suave, ¿no? Más de mezcla, más de encontrarse con otra cultura y generar algo nuevo. Ujú, ujú. Entonces, realmente en la antigüedad, por lo menos en la antigüedad del Mediterráneo, se puede hablar más de hibridación que de sincretismo, ¿no? En Próximo Oriente, ¿qué dirías? Sí, sí, o sea, por ejemplo, el otro día fui al Museo Arqueológico. Esto se sale un poco del tema, pero me pareció súper interesante porque hay restos en la península ibérica que tú los ves y dices, pero vamos a ver si esto iconográficamente es egipcio. Ujú. Es que ya no me acuerdo si era en la zona dedicada a Cartago, bueno, era en la península ibérica, es que no recuerdo bien el periodo concreto, pero hay muchas cosas que se van transmitiendo, ¿no? Y también pasa, por ejemplo, con el culto a Isis. El culto a Isis se extiende por el Mediterráneo con el Imperio Romano y, bueno, hay otras cosas, hay variaciones locales, obviamente, pero al final es algo que se va extendiendo, la gente lo va admitiendo a su manera, cada uno pues vinculándolo pues con diosas locales o pues cada uno con lo que tiene. Entonces eso es un ejemplo también de hibridación. Y sí, porque al final en el Mediterráneo antiguo hay mucho comercio, hay mucha relación y al final hay integración de elementos de otras culturas y sí, sí se podría hablar más de hibridación que de sincretismo. Ujú. Y ya volviendo a Egipto, a nuestro terreno, ¿podrías explicarnos cómo se forma la hibridación religiosa entre las creencias egipcias y griegas? Vale, a ver, esto es un tema que tiene bastante chicha, así que espero poder resumirlo adecuadamente. A ver, claro, pasa una cosa con los griegos y es que cuando llegan ya pues los Ptolomeos, ¿no? La dinastía Lágida a gobernar Egipto, o sea, ya había contacto entre Grecia y Egipto, o sea, no es que de repente los griegos lleguen y se encuentren en algo totalmente nuevo, sino que, o sea, ya tenemos a Heródoto en el siglo V que estaba hablando de los egipcios, de su cultura, es el primero que hace esta comparativa entre Osiris y Dioniso. Entonces, hay muchas cosas que ellos ya tenían integradas y de hecho tienen muchos dioses los griegos que sitúan su origen en otros sitios que no son Grecia, pues por ejemplo la diosa Atenea, Orfeo también se dice que su origen está en Egipto. Ujú. Entonces, eso, hay mucho contacto entre ellos, pues por el comercio, porque al fin y al cabo están en el Mediterráneo oriental, hay contacto entre ambos y porque Egipto, al fin y al cabo, igual que la zona de Mesopotamia, son los dos primeros sitios donde surgen grandes civilizaciones y hasta entonces en la zona pues, del Mediterráneo eran las dos civilizaciones predominantes, ¿no? Hasta, bueno, que llega Alejandro y todas estas cosas. Entonces, claro, los griegos ya conocían mucho de la cultura egipcia, no estaban, o sea, estaban al tanto de este tema, entonces, bajo mi punto de vista, sucede algo muy interesante, que es que los griegos tienen una profunda admiración por los egipcios, entonces, al fin y al cabo, cuando ellos se mudan, ¿no? Migran a la zona de Egipto, hay muchos elementos culturales que no tienen ningún problema en asimilar porque ya Heródoto estaba hablando de estas comparativas que ellos hacían, ¿no? De, bueno, si es que esto de lo que nosotros hablamos es esto otro de lo que vosotros habláis, entonces al fin y al cabo es lo mismo. Entonces el encuentro en este sentido no fue muy agresivo porque, bueno, o sea, cuando llegan los griegos, al fin y al cabo los griegos, bueno, los griegos y los macedonios son la élite política y económica, pero la élite cultural siguen siendo los egipcios.
Entonces, en este sentido, o sea, el encuentro entre ambos no fue agresivo y fue más de hibridación cultural por esto mismo, porque al fin y al cabo no estamos hablando de una única élite en todos los sentidos, sino que al fin y al cabo, mientras que unos mantienen la religión y esas estructuras de poder, los otros tienen una nueva jerarquía, ¿no? Que es la económica y la política, que es la que se impone, pero al fin y al cabo también necesitan de la otra parte, que es pues la cultural, ¿no? Entonces, el encuentro entre ambos en este sentido no fue algo agresivo porque, o sea, ya te digo, los griegos sentían una profunda admiración por los egipcios y ellos ya habían establecido esta comparativa. Y otra cosa que sucede también, que es muy interesante en esta época en la religión, es que, claro, a ver, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en pues, las religiones del libro, ¿no? La religión pues cristiana, la religión pues judía, el Islam. Entonces, son religiones que normalmente, pues, para que exista un cambio de religión no tiene que haber algún motivo profundo a nivel religioso, no un cambio de fe, pero en esta época las razones por las que alguien cambiaba de religión podían ser muy variadas, o sea, podía ser por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses personales, porque, pues por esto mismo que he hablado, ¿no? O sea, que Heródoto y Diodoro de Sicilia, ¿no? Que son los dos que viajan a Egipto bueno, Heródoto en el siglo V y Diodoro a finales de época tolemaica, en los años 50 del siglo I antes de Cristo, están estableciendo esta comparativa. ¿Por qué? Porque no tienen religiones de libro, son religiones politeístas, que no hay un canon como tal de decir, bueno, pues es que tenemos estos textos sagrados que son lo más, está en este libro todo lo que tenemos que creer y entonces, claro, yo no puedo cambiar mi religión así como así porque mis textos sagrados me lo impiden, sino que al final son religiones muchísimo más flexibles y por lo tanto el que exista esta adaptación no es una locura, sino que es algo pues mucho más, pues eso, flexible. Mucho más fluido, Sí. más natural, sin esas directrices o esos límites tan claros, ¿no? Uh-huh. Ujú. Y luego ya en el ámbito funerario, ¿cómo se manifestaría esta hibridación en esta época que tú estudias? Esto va a ser un poquito más complicado de responder. Vale, a ver, es que el problema cuando estudiamos la época tolemaica es que como está un poco olvidada, pues también a lo largo de la literatura se han olvidado un poco de ella. Entonces, bueno, y los arqueólogos y demás, porque al final es como que no suscita tanto interés. Entonces, cuando uno va a estudiarlo, pues se encuentra falta de información muchas veces, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que hubiese muchísima más información, pero al final no la hay porque o no se ha conservado bien, no se le ha prestado atención por parte de, pues, de los egiptólogos que se han querido enfrentar a ello. Y lo que es curioso es que sí que hay más información muchas veces de época romana, porque como en época romana está todo el tema este de los retratos de Fayum y que son maravillosos, o sea que a mí me encantan, yo no tengo nada en contra, pero sí que es verdad que a la hora de uno investigar pues se encuentra con problemitas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve todo esto en época tolemaica a nivel funerario? Pues, a ver, hay una cosa que sucede y es que hay variantes locales. O sea, no hablamos, o sea, no vemos el mismo proceso de hibridación cultural en Alejandría que en Tebas. O sea, Tebas es una zona que la cultura egipcia va a estar muchísimo más arraigada y aunque los griegos se extienden a lo largo de todo el territorio, pues al fin y al cabo no es lo mismo un griego que está en Alejandría, que bueno, hay que pensar también en que existen griegos de pues los primeros que llegan, ¿no? Se asientan en el territorio y luego tienen hijos. Y esos hijos, aunque culturalmente se puedan considerar griegos, o sea, identitariamente, aunque identitariamente ellos mantengan su identidad griega o incluso tengan nombres griegos,
luego se van asentando en el territorio y tienen relación con la cultura egipcia. Entonces todo eso va calando. Luego también hay otra cosa que sucede, que son los matrimonios mixtos, ¿no? Que es a lo mejor pues un griego y una egipcia, o un egipcio y una griega. Entonces todas esas cosas pues facilitan el que vaya habiendo una mezcla entre ambas culturas. Entonces, a nivel funerario, que me voy por las ramas, ¿qué es lo que sucede? Pues, por ejemplo, en Alejandría hay un problema y es que, claro, no nos han llegado tumbas, pero no nos han llegado muchas momias. Pero, por ejemplo, se habla de la momia de Alejandro, que estaba situada pues, en un sitio de la ciudad, ¿no? Que era el Soma, que pues, en este sitio supuestamente estaba la momia de Alejandro, ¿no? Que sería algo así. Yo pienso en Lenin, cuando pienso en Alejandro expuesto ahí en Alejandría. Bueno, me imagino que no todo el mundo tendría acceso a la momia de Alejandro, obviamente sería seguramente pues los Ptolomeos, pero es que yo no puedo de verdad dejar de pensar en Lenin cada vez que pienso en Alejandro, pero bueno, ese es otro tema. Eso, entonces, claro, sabemos que hay momificación, pues a Alejandro se le hace una momificación muy rica y demás, entonces no debía de ser un problema, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Si hablamos de momificación, estamos hablando de identificación con Osiris, y si estamos hablando de identificación con Osiris, entonces estamos hablando de que se están aceptando costumbres funerarias típicamente egipcias. ¿Y esto qué implica? Si tú admites una muerte al estilo religioso egipcio, estás admitiendo esa identidad, esa costumbre funeraria para toda la eternidad, porque no es algo bueno, mañana me lo cambian y luego pues me entierro al estilo griego, no, no, tú te entierras solo una vez en la vida. Entonces, el hecho de que alguien que pueda tener también una identidad griega, aunque tenga esta parte de identidad egipcia, esto implica que estás admitiendo esta costumbre ya para toda la eternidad y una religión también. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque encontramos también, hay textos en los que hay gente que tiene un doble nombre, ¿no? Que puede tener nombre griego, pero también tiene nombre egipcio o solo nombre griego. ¿Y esto dónde se ve? Pues en textos funerarios, ¿no? Hay textos funerarios que nos hablan de, pues, sea de textos religiosos que se adaptan para el difunto o textos que son pues, de corte funerario, pues como pueden ser las cartas de respiración, ¿no? Que al fin y al cabo es un texto funerario que lo que implica es como garantizar que tú vas a poder respirar en el más allá, es decir, que vas a continuar con vida. Entonces, en estos textos pues se incluye normalmente el nombre del difunto y, se puede encontrar a veces pues que es un nombre griego o un nombre egipcio o que tienen doble nombre. Y otro de los sitios donde también lo vemos esto, aparte de la momificación, es en las, ¿cómo se llaman? En las etiquetas de momia. Las etiquetas de momia es un tipo de objeto que es muy abundante eso, en época grecorromana, que son unas tablillas, lo podéis encontrar si queréis en la página web del British Museum, buscáis Mummy Labels, por ejemplo. Bueno, hay en un montón de museos, pero es que en las que estoy pensando yo ahora mismo están en el British Museum, y porque el British Museum es maravilloso y es todo muy accesible. Entonces, este tipo de tablillas, bueno, hay de muchos tipos, ¿no? Hay algunas que son más elaboradas, son tipo estela, que son muy chulas, que tienen arriba, pues, una imagen del difunto a lo mejor momificado o con su vaho. Bueno, hay algunas más desarrolladas y otras que son más simples. Hay otras que simplemente se incluye el nombre del difunto y pone hijo de tal, pues el nombre de su padre, o el nombre de su madre o el nombre de sus dos, del padre y la madre, bueno, lo que procediese, ¿no? Porque esto era importante a la hora de que los momificadores, ¿no? Devolviesen la momia, y también porque a la hora de hacer el rito funerario se pronuncia el nombre, ¿no? Se incluye en todos estos, pues en los tipos de textos que tuviesen, ¿no? A la hora de hacer pues las recitaciones rituales para garantizar el paso al más allá, y también durante la colocación de los amuletos a lo largo de la momia del difunto, pues se decía el nombre. Y pasa otra cosa más, ¿vale? Con esto del tema del nombre y de la momificación, y es que pues uno, o sea, cuando, o sea, no es solo el que te hagan la momia, ¿no?
¿Sabe? El que te hagan la momia implica la identificación con Osiris, ¿no? Que es el dios del más allá por antonomasia. Entonces, cuando uno termina la momia, ¿no? Se convierte en un Osiris. Pero, ¿qué pasa? ¿Se convierte en un Osiris sin más? ¿Se convierte en una imagen del dios sin más? No. Este dios, o sea, esta forma de identificación con el dios es eso, es una forma de identificación, no es asumir la identidad total del dios, sino que se convierte en un Osiris de. Entonces, en los textos funerarios y también en las, bueno, que es un tipo de texto funerario también, las etiquetas de momia, encontramos muchas veces esta forma de nombrar a los difuntos que no es propia de época tolemaica. O sea, esta forma de llamar a los difuntos ya viene de antes, o sea, viene desde el reino antiguo, es algo muy, o sea, es algo de toda la historia egipcia, o sea, no es algo solo de época tolemaica, eso que quede claro, por favor. Entonces, encontramos a los difuntos nombrados como Osiris de nombre propio, pues por ejemplo, Osiris de Laura o Osiris de Alejandra, para que se entienda mejor. Entonces, ¿eso qué significa el que se nombre a alguien Osiris de? Significa que esa persona ha recibido los rituales de momificación y se ha convertido en un Osiris. Pero es interesante porque no pierde esa parte de la identidad individual, ¿no? Sino que es una combinación de una nueva identidad, que es la identificación con el Dios, con, el mantenimiento de una propia identidad para que todas esas cosas, o sea, le lleguen al difunto en el más allá y se mantenga, pues eso, el nombre propio, que al fin y al cabo es muy importante mantenerlo, pues para que luego en todos los rituales le llegue a esa persona en concreto en el más allá, ¿no? Pues si se le hacen rituales de ofrendas, u otro tipo de cosas, o sea, durante la momificación también, o sea, esa protección del difunto. Y bueno, entonces se vería todo esto en este sentido, ¿no? O sea, en cómo se mantiene la momificación como un ritual y todo esto, pues tanto en Alejandría se va viendo de una forma, pues, más extendida a lo largo del tiempo, por así decirlo, es más gradual, ¿no? La adaptación a costumbres más egipcias, pero no debió de ser o sea, muy agresivo, sí, para ellos, porque al fin y al cabo a Alejandro se le hace una momificación, entonces no debió de ser un gran problema. Y bueno, porque hay mucho contacto pues con Egipto, al fin y al cabo Alejandría es una ciudad del Mediterráneo, pero es una ciudad egipcia, ¿no? Entonces, bueno, en Alejandría la adaptación a estas costumbres funerarias fue más gradual, mientras que en Tebas pues se mantienen y los griegos que llegan ahí, que obviamente son muchos menos de los que se asientan en Alejandría, pues fue más fácil o más rápido porque al fin y al cabo llegas a un territorio donde la mayor parte de la población es egipcia, pues tienes muchísimos menos problemas en adaptarte porque es que es lo que hay, no te queda otra que adaptarte. Ujú. Y cuando hablamos del el tema de las divinidades, Uh-huh. me comentabas que en tu tesis tú estudiabas principalmente Osiris, ¿verdad? Pero también a Hathor, entonces me gustaría preguntarte por Hathor primero, porque soy muy fan de Hathor. Entonces me gustaría saber cuál es el papel de la diosa Hathor en época tolemaica, si es importante, si no. Cuéntanos un poquito. Vale, pues esto también tiene su aquel. A ver, Hathor, claro, es una diosa que tiene mucha importancia a lo largo de toda la historia egipcia, o sea, no es igual. No es que de repente haga puff y aparezca en época tolemaica, sino que ya, pues eso, pues por ejemplo, en Deir el-Bahari, en la capilla esta maravillosa que me encanta, dedicada a la diosa Hathor, ¡guau! Es que es fantástica esa capilla. Bueno, hay el caso, que es una diosa que tiene mucha importancia y sobre todo en la zona de Tebas, ¿no? Porque es una diosa de la orilla oeste también y también lo vemos en época tolemaica, pues por ejemplo, en el templo de Deir el Medina, que es un templo de época tolemaica, que es chiquitito y que a mí me encanta, es que es fantástico. Y eso, es un templo dedicado a la diosa Hathor y nos muestra pues eso, la continuidad de su culto, sobre todo en el área tebana, es una diosa súper importante, ¿no? Y está vinculada en este sentido al más allá. Entonces, ¿qué pasa con la diosa Hathor en época tolemaica? Bueno, también hay que decir que tiene una mayor relación
con la diosa Isis, ¿no? Entonces hay una especie de mezcla entre entre las dos diosas que sobre todo va a ser notable en época romana, donde aparecen incluso representaciones de Isis con un sistro, que al fin y al cabo el sistro es algo que pertenece a la diosa Hathor, pero bueno, luego Isis se apropia de ello, pero bueno, no pasa nada, se lo perdonamos. Entonces, tienes una relación importante con el más allá, la asimilación con Isis cada vez pues, se va propagando, pues va siendo más importante a lo largo del primer milenio el culto a la diosa Hathor en las diferentes localidades, ¿no? Por esta importancia también que tiene la diosa. Y, y también hay otra cosa que sucede en época tolemaica y es que es asociada con la diosa Afrodita Urania, ¿no? O sea, los griegos la comparan con la diosa Afrodita. Es verdad que tiene muchos elementos en común Afrodita y ella, si uno lo piensa fríamente. Claro, si te metes a estudiar ya los rasgos concretos de cada diosa, pues dices, bueno, yo no lo veo tan claro y tal, pero realmente los griegos, pues sí, dijeron, pues sí, Afrodita es como la diosa Hathor, pero bueno, igual que dicen Osiris es como Dioniso. Entonces, eso sucede también. Y luego también hay otra cosa que sucede con Hathor en época tolemaica, y es que las reinas tolemaicas, bueno, pues se asocian con diferentes divinidades griegas y egipcias. Una de las diosas con las que se identifican es con la diosa Hathor. Entonces, su relación con la realeza pues es muchísimo mayor. Y sucede también otra cosa que se me olvidaba casi en el plano funerario, y es que igual que os he hablado de durante la momificación, ¿no? Que se habla de Osiris de nombre propio, con la diosa Hathor también sucede que las difuntas, no los difuntos, solo es algo que sucede solo en el caso de las difuntas, se identifican con la diosa después de la momificación como Hathor de nombre propio. Esto es algo que no es exclusivo de época tolemaica, es algo que Mark Smith lo cuenta en su libro sobre Osiris, que tiene 4 años, creo que este libro, no sé si lo han traducido ya, pero es un libro maravilloso que habla de toda la evolución del dios Osiris y también habla de la diosa Hathor. ¿Por qué? Pues porque Hathor es la contraparte femenina del dios Osiris en el más allá, sobre todo en este periodo. Entonces, esto, o sea, el identificarse bajo la fórmula de identificación con Hathor es algo que creo que la primera prueba es del Reino Antiguo y aparece como una difunta, como Osiris Hathor de nombre propio. Pero bueno, todo esto va evolucionando a lo largo de la historia egipcia y en este periodo supuestamente se extiende más el uso de la identificación de Hathor de nombre propio. A ver, esto ya es una opinión mía personal, ¿vale? Que a lo mejor yo me equivoco, pero en el análisis que yo he hecho de las fuentes hasta ahora, tengo que contradecir un poco a Rowlandson, porque Rowlandson hace unos estudios muy interesantes sobre historia de género en época grecorromana en Egipto. Yo estoy súper agradecida por su estudio, pero sí que es verdad que ella dice que muchas veces, pues para datar textos en época tolemaica, se utiliza mucho el buscar esta identificación de las difuntas con la diosa bajo la fórmula de Hathor de nombre propio. Y yo tengo que decir que cuando yo he estudiado los textos funerarios, sí que es verdad que existe esta fórmula de identificación, pero no me parece que sea tan extensiva como para estar hablando de, o sea, de que podamos datar tanto los textos en este periodo porque se utiliza muchísimo. Quizás se usa mucho más que en otros periodos, pero yo todavía he encontrado muchísimos textos que tratan a las difuntas como Osiris de nombre propio, y en algunas sí que se refieren a ellas como Hathor, pero no me parece que sea tan extensivo. No empieza a ser todas las difuntas Hathor de nombre propio. Realmente todavía se utiliza muchísimo la locución de Osiris de nombre propio, aunque sí que es verdad que seguramente con respecto a otros periodos pues hay más identificación con la diosa, pero no me parece que sea una locura de repente todas diciendo, no, yo tengo que ser Hathor de nombre propio. No, me parece que sí que hay identificación con la diosa, pero no me parece que sea eso, súper extensivo el uso, ni como para decir, buah, es que si hay una difunta como Hathor de nombre propio, entonces seguro que es de época tolemaica. No me lo parece, pero esto es una opinión mía personal,
que, oye, me puedo estar equivocando, pero es algo que lo digo porque me parece interesante que, o sea, a la hora de yo afrontar este tipo de textos, no lo he encontrado tan extensivo. Ujú. Y luego una pregunta que me surge ahora, Ujú. también con el tema de Hathor. O sea, nos comentabas antes que hay diferencias locales, ¿no? En esa hibridación. En el caso de Hathor se puede ver claramente diferencias locales. Me imagino que Dendera será un punto muy importante, ¿no? De la diosa Hathor por el templo que es de época tolemaica allí. Pero ¿se pueden ver diferencias o hay a través de las fuentes? O sea, ¿quieres decir, o sea, diferencias locales con respecto a la diosa Hathor? Sí, en época tolemaica, si puedes ver no sé, diferencias en la hibridación o si hay diferentes patrones a la hora de estudiar la evidencia que habla de Hathor en diferentes localidades o si igual no es perceptible. A mí no me ha dado la sensación, la verdad. O sea, sí que me parece, pues eso, que también, pues eso, por el templo y todo esto, como que sí que tiene, o sea, sigue teniendo mucha importancia la diosa Hathor, pero no me ha dado la sensación de que haya eso, diferencias locales. Pero por eso mismo que acabo de decir, que es que es o sea, supuestamente tiene un mayor protagonismo a nivel funerario la diosa Hathor, pero es que a mí tampoco me parece que tenga muchísimo más protagonismo que el dios Osiris. Me parece que Osiris sigue siendo más importante a la hora de momificarse que la diosa Hathor. Ujú. Y bueno, ya que hablamos de Osiris, eh, cuéntanos sobre él, ¿no? Que es el más protagonista, ¿no? Cómo Ya, Osiris, bueno, la misma pregunta que te hice con Hathor, pero con Osiris, ¿cuál es la importancia que tiene en este momento? vamos a abrir ese melón. Vale, pues a ver, Osiris pasa una cosa, y es que, a ver, es un dios igual de larga trayectoria a lo largo de la historia egipcia, no surge ahora en Egipto, sino que es algo que ya pues encontramos de mucho antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante el primer milenio antes de Cristo, Osiris va teniendo cada vez un mayor protagonismo, va a tener una mayor asociación con la realeza, que hasta entonces pues es el dios Ra, ¿no? O incluso Amón, los que tienen una mayor relación con la realeza, pero Osiris se va abriendo más hueco y se va haciendo pues eso, un hueco en una mayor relación como dios de los vivos, ¿no? No solo dios de los muertos. Entonces empieza a tener eso, una mayor relación en este sentido. Y luego, pues, lo que comentaba, ¿no? De su relación con Dioniso. Y es que, pues, en las fuentes griegas, ¿no? Se establece, pues, esta relación con Dioniso, porque Dioniso también es un dios, bueno, a ver, con Dioniso pasa varias cosas. Es que Dioniso es un dios que tradicionalmente los griegos, por las características que tiene, ¿no? Lo sitúan su origen fuera de Grecia, no es como un dios extranjero, pero realmente en estudios actuales se ha demostrado que no, que Dioniso tiene, o sea, las características que tiene y todo esto, no es un dios exótico, no es un dios de fuera de Grecia, sino que es un dios griego. Lo único que sí que es verdad que al final, como tiene todas estas características de relación con las fieras, las ménades, el vino, ¿no? Es un dios del exceso, ¿no? No es un dios, no es como Apolo, que Apolo es todo sosegado y tranquilo, pero es que realmente los griegos también tenían esa contraparte, ¿no? Del exceso en ciertas festividades, en ciertos momentos donde estaba permitido. Pero bueno, que me voy por las ramas. ¿Qué pasa con Dioniso? Dioniso es un dios que muere, eh, que tiene también relación con el vino, ¿no? Como ya he comentado, y es un dios pues también que tiene relación con los muertos. Entonces, en este sentido, los griegos lo comparan con Osiris, ¿no? Porque pues Osiris pues también muere y vuelve a la vida, todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llegan los griegos dicen, no, pues es que Dioniso es Osiris. Entonces encontramos primero en Heródoto esta relación de Dioniso y Osiris, luego también la volvemos a encontrar en Diodoro de Sicilia y finalmente en Plutarco, que Plutarco es de principios del siglo segundo después de Cristo y Plutarco, bueno, ya es romano, pero es verdad que Plutarco al final en Deicide et Osiride
recoge pues toda la tradición que ya viene trayendo las fuentes griegas de Heródoto y Diodoro de Sicilia. Bueno, Diodoro de Sicilia era de Sicilia, pero bueno, yo lo considero un poco griego. La cuestión, eso por un lado, ¿no? La importancia pues, de las fuentes griegas, de la comparativa entre ambos, juntado con la importancia que ya Osiris venía teniendo en Egipto. También pasa otra cosa, y es que Osiris, y eso lo vemos en el templo de Deir el Medina, y es que pues tiene una mayor relación, bueno, y en el templo de Amon Yeser Set, si no me equivoco, que está en Medinet Habu, también se ve que Osiris tiene una mayor relación con el dios Amon también. Es decir, Osiris va ganándole el terreno a otras divinidades, entonces va teniendo pues cada vez una mayor importancia, no solo en lo funerario, sino también fuera de lo funerario. Y todo esto desemboca en la propaganda tolemaica, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con el tema de la propaganda tolemaica? Pues hay una divinidad que surge en este periodo, que es el dios Serapis. Vale, el dios Serapis es un dios que su origen realmente es incierto. O sea, hay fuentes que hablan de que Serapis es Osiris Apis y entonces viene de Memphis y en realidad es una forma de Osiris Apis, pero luego por otro lado hay debate en esto, ¿no? Entonces a lo mejor no es Osiris Apis, a lo mejor es de nueva creación y es una divinidad que se la inventan los Ptolomeos. Bueno, yo tampoco soy yo tampoco estoy haciendo una tesis de Serapis, o sea, solo sé de Serapis en lo que me importa, que es el mundo funerario y la importancia de Osiris en este periodo. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo Serapis tiene un protagonismo en relación con Osiris y es que tiene pues gran parte de las características o sea, pues de divinidades tanto griegas como egipcias. Y una de las divinidades con las que se identifica, ¿no? De las que toma rasgos es Osiris. Y bueno, luego también pues con dioses griegos, pues como son Hades o como es Asclepio. Entonces hacen ahí un remix y se convierte en una divinidad súper importante. Y todo esto lo vemos pues en la propaganda de los reyes ptolomeos, ¿no? Que se mantienen una doble identidad, tanto egipcia como griega, ¿no? Entonces, por un lado, en la numismática se ve muy bien, se ve pues que tienen elementos griegos, pero luego por otro lado aparecen identificados pues con Osiris o con Serapis como forma de Osiris, porque claro, luego también la pareja de Serapis es Isis, entonces en este sentido pues se aumenta la identificación con Osiris, ¿no? Y luego también lo vemos, pues, por ejemplo, en la forma que tienen de llamarse los reyes ptolomeos, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Ptolomeo XII. Ptolomeo XII, o sea, sus epítetos, uno de ellos es Nuevo Dioniso y el otro es Joven Osiris. Entonces, siempre hay esta identificación con lo egipcio, ¿no? Y es el mantenimiento de esta importancia de Osiris, bueno, y también de esta doble relación, ¿no? Entre Dioniso y entre Osiris. Entonces, en este sentido, por eso es importante Osiris durante este periodo, porque al final pues, va creciendo su importancia a lo largo del primer milenio, va teniendo cada vez mayor protagonismo, pero también todo esto se junta con la inmigración griega, con los reyes, bueno, que en realidad son de origen macedonio, lo único que los macedonios se consideraban griegos, aunque los griegos dijesen, no, vosotros no sois griegos, pero bueno, eso es otra cuestión, otro tema. Y al final es eso, ellos pues mantienen esta cosa, ¿no? De querer pues identificarse con lo egipcio y para eso pues ya tenía Osiris una gran importancia y luego todo esto pues llega al plano funerario, ¿no? Al fin y al cabo pues si los reyes están identificándose con Osiris, yo soy griego de primera generación, primer inmigrante griego, no los hijos, ¿no? Y llego a este territorio y pues me tengo que identificar con Osiris para pasar al más allá y tal, pues deberían de tener menos problema, ¿no? Al fin y al cabo, porque
es que está en el ambiente, esta conjunción, ¿no?, entre ambas culturas, al final si se propicia desde la realeza, pues yo que soy un ciudadano de a pie, bueno, ciudadano, bueno, una persona que me mete en el territorio, pues no deberían de tener tanto problema. Aunque me parece bastante fuerte, por así decirlo de forma coloquial, el que alguien pues admita otra costumbre funeraria, ¿no?, para toda la eternidad. Sí, o sea, me llama la atención, me parece muy curioso que esa mezcla no solamente se da en los estratos más, digamos, de a pie, sino que también está politizado, ¿no? Como parte de un programa político que supongo que sería pensado. Claro, a ver, eso sí, 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 o sea, igual que roban el cadáver de Alejandro, o sea, sobre todo porque los Ptolomeos intentaron mucho el mostrarse, ¿no?, como, o sea, los legítimos, o sea, el verdadero reino helenístico descendiente de Alejandro, y por eso tenemos aquí su cadáver, en fin. Bueno, es que me parece lo de robar cadáveres, en fin, pero bueno, sí, era por una cuestión política. Y sí, sí, claro que les interesa mucho justificarse. A ver, yo creo que también sucede, pues, como en muchas, o sea, al final, si tú eres un gobernador inteligente que has conquistado un territorio, bueno, igual pasa con Roma, ¿no? Te adaptas en cierta medida, porque si tú te pones a imponer tu propia cultura, es que vas a salir perdiendo al final, porque va a haber muchas más rebeliones, y aún así, aunque a nivel de propaganda los Ptolomeos hicieron, yo creo que relativamente bien su trabajo, aún así hay revueltas en Tebas, que Tebas es como el núcleo duro de todavía somos súper egipcios y nos resistimos a estos nuevos gobernantes que están en Alejandría, y pues generamos aquí nuestro reino, nuestra cosa, luego vienen, nos vuelven a someter, pero bueno, al fin y al cabo, pues si tú no te adaptas a lo que hay y te vas a quedar en el territorio, pues tienes que hacerlo de la forma más sosegada y light posible, y sobre todo no le quites a la gente sus costumbres, porque si le quitas sus costumbres, entonces vas a tener un problema. Claro. O sea, es mucho más inteligente, pero también me plantea la pregunta, Alejandra, y ya no te doy más la lata, em, del sentimiento de si había un sentimiento de superioridad en alguno de los casos, ¿no? Si los griegos como es que se identificaban como griegos tenían algún sentimiento de superioridad, o al contrario por parte de los egipcios, ¿no? Que sí es algo que se puede ver en otros momentos históricos a lo largo del mundo, en otras conquistas. No sé si en el caso de Egipto esto sería así, o hay un sentimiento de, bueno, pues de igualdad. A ver, yo creo que de igualdad tampoco. A ver, porque es verdad que yo creo que lo hicieron bien, pero luego hay un montón de cosas, o sea, hay conflicto social, o sea, porque al fin y al cabo, que hicieron esto a los militares griegos, claro, los que participaron en todo esto bueno, lo de Alejandro a nivel, pues eso, bélico, todas estas cosas, les dan lotes de tierra, entonces vamos a ver, o sea, ven aquí estos inmigrantes, ¿vale?, que son los nuevos gobernantes y que le hicieron bien a nivel político y religioso, yo creo, o sea, dentro de lo que cabe en comparación con lo de antes, pero vienes aquí, me mandas a esta gente que me quita mis tierras, y encima pues hubo subida de impuestos, también eh, se empieza a hacer mucho más extensivo el uso de la moneda, que hasta entonces pues en Egipto no, lo de la moneda y tal, esto es algo muy griego. Y claro, vienes aquí con tus cosas, o sea, me vienes aquí a obligarme a utilizar moneda, me quitas tierras, entonces sí que hubo conflicto social. O sea, no fue tan pacífico realmente. O sea, es verdad que a nivel funerario, que es lo que yo más trabajo, pues sí que ves que hay pues algo más sosegado, más tranquilo, pero sí que es verdad que luego, o sea, hubo conflicto, no fue tan happy Tan todo. idílico. Sí, 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 pero, pero bueno, es que, o sea, si hubo uno que se sintió superior, es que yo creo que depende de la localidad,
porque claro, en Alejandría, pues seguramente los griegos se sentían por encima de los egipcios, pero si te vas a Tebas, pues si había 4 griegos, por decirlo de alguna manera, no había 4 griegos, pero si había 4 griegos, pues al final, pues te sientes en minoría, los griegos se sentirían en minoría y los egipcios en mayoría. Entonces esto depende. Luego en Fayum, pues por ejemplo, es una zona del interior, pero la emigración griega es muchísimo mayor, pero luego sí que se adaptan mucho a las costumbres locales, ¿no? Porque pues en Fayum hay una gran tradición del dios Sobek, que durante esta época, por ejemplo, el dios Sobek y el dios Osiris se han mezclado muchísimo y entonces encontramos mucha asimilación entre el Sobek y Osiris, ¿no? En una sola cosa, y al menos a nivel funerario. Y bueno, luego pues eso, en Fayum pasan todas estas cosas de lo de los retratos de Fayum, que a mí me parecen muy interesantes. Bueno, esto se sale un poquito del tema, pero sí que me parece muy interesante porque o sea, se están momificando, se mantiene el retrato, que es un ejemplo de identidad individual y además una identidad individual a nivel iconográfico muy romano, ¿no? De unas características que son el retrato, y es muy interesante ver eso de cómo están haciendo momias que tienen, o sea, una forma de, pues eso, en vez del cartonaje y todo esto, ¿no? O sea, aún así el mantener algo que visualmente es muy romano. Entonces, sí, o sea, no debía de ser tan pacífico, pero luego es que depende de la zona. Ujú. Supongo que pues, se ve que es un tema súper complejo de estudiar. Creo que cualquier hecho histórico que tenga que ver con mezclas como estas, pues es muy complejo. Sin más, pues se me viene las conquistas hispanas en América también. Ahí hay muchísimo que decir, ¿no? Con estas mezclas, incluso en el ámbito religioso, ¿no? Que se ve todavía hoy en día, me parece súper interesante. Así que, Alejandra, te doy muchas gracias por haber venido al canal hoy y por habernos enseñado todo esto y dar un poquito de luz en los medios en esta época que es tan interesante, y creo que debería de hablarse más sobre ella. Ojalá se ponga más de moda porque es súper bonita y creo que sí, creo que bueno, que nos ayuda mucho a comprender cómo son los procesos de cambios sociales, ¿no? Cuando hay este tipo de mezclas. Así que me reitero, muchísimas gracias. Y bueno, pues cuando quieras, esta es tu casa, puedes venir aquí cuando quieras a ilustrarnos. Y lo dicho, que muchas gracias, Alejandra. Nada, muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer estar aquí. La verdad es que, a ver, hablar de la tesis siempre es un placer y una desgracia a la vez, porque cuando hay veces que uno piensa en la tesis como, ay, madre mía, me va a dar un infarto, pero luego realmente hablar sobre ello es una maravilla porque le dedicamos muchísimo tiempo, y bueno, tú lo sabes también, le dedicamos un montón de tiempo y al final hablar de ello así, pues de forma pues eso, distendida y poder comunicarlo es un placer, porque es eso, le dedicamos tanto tiempo y tanta pasión y tantas cosas que es que ha sido maravilloso para mí poder hablar de esto, poder haber puesto aquí mi granito de arena. Me siento súper contenta pues de haber estado aquí, de haber compartido contigo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Por supuesto, quedas invitadísima a mi canal. Igual, o sea, cualquier cosa que necesites. Y eso, que nada, que muchísimas gracias. A ti, pues nos vemos muy prontito. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.